Esta primera imagen creo que nos dice un montón, ¿no? Alimentación es destino. Destino hacia dónde voy a terminar, qué tipo de enfermedades voy a desarrollar, etcétera. Para que nosotros podamos entender de manera general, existen conceptos básicos relacionados con la parte de la dietética. La dietética en general, pues es esta ciencia que estudia la forma o el arte de combinar los alimentos y la manera en la que las vamos perfeccionando y confeccionando al estilo de alimentación de cada uno de nosotros. Esto evidentemente debería de contemplar pues las necesidades tanto fisiológicas, hablamos de esta parte fisiológica desde, bueno, pues si yo tengo alguna enfermedad o a lo mejor soy algún deportista que necesita a lo mejor más proteína, más carbohidratos, o sea, ¿cuáles son las necesidades fisiológicas en mi cuerpo que realmente van a exigir o demandar cierto tipo de alimentación? Acabamos de platicar con Yadira ahorita ciertos contextos o ciertos partituras básicas que tienen que ver con la parte de la psicología y algunas hasta con esta parte sociocultural. Si yo estoy haciendo un plan nutricional por moda, ¿no? Por ahí están las dietas de moda, los planes keto. Si a lo mejor yo decido, no sé, hacer la dieta cavernícola porque a un amigo, al primo le funcionó y entonces, o el veganismo, o sea, al final también son muchos factores socioculturales que se van a sumar al momento que nosotros elegimos, pues, perfeccionar o confeccionar nuestra parte de alimentación o la parte de la dietética. Dentro de la dietética, pues nosotros primero tenemos que tener claro que se sumará el siguiente concepto que es la parte de la nutrición. La nutrición es la ciencia que estudia todos estos procesos internos. La nutrición es una ciencia o es un proceso que nosotros no podemos controlar. Quiero que ustedes entiendan o imaginen su célula de manera interna, de manera pequeñita, donde se van a llevar estos procesos tanto de crecimiento, mantenimiento, reparación de ciertos sustratos, de ciertos organismos, organelos dentro de nuestro organismo, que no dependen de manera consciente de nosotras, sino es una función involuntaria que se va a dar en procesos químicos dentro de nuestro organismo, generalmente dentro de nuestras células. La nutrición, en teoría, porque nosotros llegamos a decir, es que si está bien nutrido o no está bien nutrido. Pues al no ser voluntaria o selectiva, pues la célula lo que hace es decir, pues tú me estás dando esto y yo lo único que hago es procesarlo. Y entonces no puede ella determinar si a lo mejor si esta gordita de chicharrón me va a nutrir o no me va a desnutrir o me va a engordar o me va a almacenar en forma de grasa, ¿no? A diferencia, pues evidentemente del proceso de alimentación. Dime qué comes y te diré qué es lo que te ocurre. El proceso de alimentación o la alimentación, a diferencia de la nutrición, sí es un proceso consciente y lo hacemos de manera voluntaria. Yo sí soy responsable de mi alimentación, indirectamente no de mi nutrición. Si yo soy responsable y consciente de mi alimentación, de qué alimento elijo, cómo lo ingiero, por eso les pongo aquí, es un proceso consciente en la ingestión. Es diferente que yo a lo mejor haga un pescado empapelado con verduras a que pues probablemente lo prepare empanizado, ¿no? La ingestión, selección y preparación del alimento. No es lo mismo comerme mi gordita de chicharrón rebozada, frita en manteca, que a lo mejor, pues bueno, decir, ¿me la puede hacer al comalito sin grasa, por favor? Entonces, la alimentación sí es 100% nuestra responsabilidad. Ya de manera interna, pues se va a llevar el proceso de nutrición, pero nosotros no tenemos ninguna incidencia sobre este proceso. Esto ya se encarga dentro de nuestro organismo. Al igual que la alimentación, pues bueno, los alimentos van a ser el único vehículo por el cual nosotros podemos obtener pues todos estos sustratos necesarios para que nuestro cuerpo se desarrolle de forma correcta. A lo mejor hagamos prevención de algunas enfermedades, si estamos en crecimiento o en desarrollo, y no hablo nada más de, por ejemplo, en etapas infantiles o adolescentes. Yo puedo estar pensando en una etapa de crecimiento, desarrollo, a lo mejor si hago deporte, crecimiento del músculo, o a lo mejor si estoy en una etapa de desarrollo, ¿no? La parte de una gestación, un embarazo, y que bueno, va a ser la única forma en la cual nosotros le podamos pues proporcionar a nuestro organismo estos nutrientes
es el vehículo que por excelencia pues le va a aportar a nuestro cuerpo, a nuestro organismo, pues la dieta necesaria para desarrollar estas funciones vitales. Los nutrientes son todas aquellas sustancias que van a estar dentro de los alimentos. A lo mejor ya estamos hablando aquí de proteínas, estamos hablando de carbohidratos, de la fibra, de ciertas vitaminas, de ciertos minerales. Todo esto es lo que involucra la parte de los nutrientes o de los nutrimentos. Generalmente, nosotros cuando pensamos en estos nutrientes, lo vemos como en un concepto aislado al alimento o al proceso de alimentación. Entonces, si se dan cuenta, es como esta pareja tóxica, ¿no? Sin la alimentación, pues no se puede llevar a cabo un proceso de nutrición y viceversa. La importancia aquí, pues, es tener claro cuáles son las funciones o los objetivos de estos nutrimentos. Si yo a lo mejor, por ejemplo, ahí les estoy poniendo, ¿no? El ejemplo de, pues la grúa es el vehículo que va a llevar o transportar estos alimentos, ¿no? A mi casa o a mi organismo, que es todo mi parte corporal, mi cuerpo. Si la grúa a lo mejor transporta puros alimentos grasosos con alto contenido de azúcares, pues imagínense las paredes con las que vamos a estar construyendo esta casa o este edificio, ¿no? Una pared o una estructura llena de puros terroncitos de azúcar que evidentemente a la larga pues nos va a dar como resultado enfermedades como la diabetes. A lo mejor mis ladrillitos están en combinación con grasa porque mis alimentos son fritos, casi no hay ingestión de frutas, de verduras, entonces las vitaminas, los minerales pues no van a estar presentes dentro de mi ingesta diaria. Entonces, imaginen ustedes si nosotros fuéramos ese arquitecto que está a un lado, o en realidad nosotros somos ese arquitecto de nuestra vida, ¿qué cimientos estamos poniendo en nuestro organismo de acuerdo a nuestra alimentación? Y esta alimentación pues se va dando desde etapas tempranas. Yo ahorita les mencionaba, como ahorita que estábamos platicando con Yadira, nosotros empezamos a adoptar los primeros hábitos conscientes desde las primeras etapas de lactancia. No sé si a ustedes les ha pasado, las que ya han sido mamás o tienen sobrinos o tienen o han tenido contacto con bebés cercanos, que de pronto el bebé se vuelve tan inteligente que, por ejemplo, ya rechaza el pecho, ¿no? Porque es más fácil la mamila, porque además me llena más la fórmula, porque qué flojera estar succionando y entonces desde ahí, "Ay, es que ya no agarro el pecho, ya no quiso. Y pues de que mi bebé se desnutra que coma, pues sí, ya seguí con pura mamila y fórmula. Esos grandes errores a veces los mantenemos hasta las etapas, vamos a decir, de aprendizaje consciente. ¿Cuántas de ustedes no han escuchado mamás o incluso ustedes han sido mamás que es que no me comen nada más que arroz? Entonces, pues ya, yo lo único que hago es ofertarle arroz porque, pues de que no me coma nada, que me coma aunque sea arroz, pues por lo menos le voy a dar arroz. Y empezamos a ceder a las exigencias o demandas de un niño que no tiene conocimiento de cómo construir esta casa, ¿no? Y estamos dejando que él ponga el ladrillo que quiera, como quiera. Entonces, no nos sorprendamos de tener adultos con hábitos de alimentación, pues completamente inadecuados, que va a ser bien difícil a lo mejor poderlos cambiar únicamente con la parte de cambiar la conducta alimentaria. Por eso les mencionaba ahorita ya vi en la cuestión del taller, va más allá de eso. ¿Qué aprendí? ¿Por qué yo aprendí a construir con estos ladrillos mi casa? ¿No? ¿Qué fue lo que me permitieron mis papás? ¿Qué fue lo que yo desde niño asimilé? Hay etapas tempranas en la alimentación infantil donde, por ejemplo, el juego llega a ser muy importante para el niño y hay ocasiones donde mamá o papá dice, ay, es que se lo pasa jugando y no se quiere ni sentar a comer. ¿No? Entonces, tenemos adultos que tampoco tienen el hábito de sentarse a comer y entonces, ¿cuántas de ustedes o cuántas mamás no han visto o personas que comen de pie, dan mordidas, atienden al marido, le sirven a los hijos, mientras ellas medio pican y entonces la alimentación se vuelve un caos? Entonces, estas etapas nutrimentales de las cuales yo les estoy hablando, pues las más importantes donde nosotros obtenemos los primeros ladrillos que van a darnos la partitura el resto de nuestra vida de cómo nos vamos a alimentar, es en la etapa preescolar, escolar y se terminan de formalizar en la etapa adolescente.
donde a veces por modas, ¿no? Es que yo estoy en el club de las que estamos súper delgadas y tengo 15, 16 años y entonces empiezo a adoptar hábitos, a lo mejor de tomar un montón de agua o recurren en algunas ocasiones al desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria o a lo mejor al uso o abuso de sustancias para llenarse, ¿no? El alcohol puede ser una de ellas. Entonces podemos observar adolescentes que con tal de inhibir el apetito, pues empiezan a recurrir a la parte del consumo de alcohol. Entonces, son las etapas más importantes donde nosotros vamos a formalizar estos hábitos de alimentación que pues vamos a observar ya en las etapas adultas. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que estos aprendizajes nos van a acompañar a lo largo de nuestra vida. Entonces, imagínense, si yo tengo más de 30 años con un aprendizaje estructurado, yo formé mi casa con los ladrillos que me dejaron utilizar, pues por supuesto que va a ser muy difícil y voy a visitar 20,000 nutriólogos y voy a intentar 20,000 dietas que probablemente voy a abandonar, no me van a funcionar, porque los cimientos pues no están bien estructurados. Estas etapas van, así como se las pongo, desde la etapa preescolar de los 2 a los 6 años. Posteriormente viene la etapa escolar de los 6 a los 12 años, donde incluso el niño ya empieza a tener elección, es decir, ya no me gusta que me mandes el sándwich con queso amarillo, ¿no? Y entonces, bueno, ya no quieres, entonces ya no te lo mando, ¿no? La etapa adolescente, como se las comenté, y bueno, pues la última es esta etapa adulta, donde incluso ya teniendo esta parte consciente, donde incluso ya teniendo esta parte de autorresponsabilidad de modificar los hábitos de alimentación, es difícil que lo hagamos desde la conducta porque no hay cambio en la raíz de la conciencia, de estas bases, ¿no? Por así decirlo. Si a esto le sumamos, por eso ahorita todas las preguntas que les hacía ya Adi de la parte del taller, la emoción y la alimentación, hay muchos alimentos que se involucran en la liberación o estimulación de la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor que contribuye al bienestar y a la felicidad. Si desde niños, ¿no? Nosotros empezamos a regular el concepto. Imaginen ustedes un bebecito que apenas está tomando leche en los primeros 4 meses de vida. Cada que él llora, cada que él siente apetito, cada que existe una frustración, a veces incluso hasta por el pañal mojado, la mamá en automático es que ya tiene hambre. A lo mejor lo primero que hacen es ofertar el biberón o el alimento antes de pensar en cualquier otra cuestión. Desde ahí nosotros empezamos a conectar con emoción, reacción, alimentación. Más adelante, ya en etapas escolares, preescolares, pues vemos también muchas situaciones donde, pues si el niño está llorando, ya no hay ni cómo callarlo, no lo saco del berrinche, le digo, ven, te voy a ofrecer un dulce, pero ven, ya deja de llorar, o toma la paletita y volvemos a reforzar pues esta conducta, que además no nada más la estamos ya asimilando desde la parte psicológica, sino también desde la parte interna fisiológica, donde se va a liberar serotonina, en automático llega al cerebro este tipo de neurotransmisor y entonces en automático yo me siento contenta, tranquila, se me pasó el berrinche, entonces ¿cómo esperan ustedes que sea nuestra conducta en etapas adultas? ¿Cuántas cuando pasan por a lo mejor estrés, presión o depresión, pues recurren al consumo a lo mejor de chocolate, de helado, de alimentos con alto contenido de azúcar que favorecen este tipo de respuesta? Esta sensación de consumo inmediato de alimentos se conoce como hambre emocional. No beneficia ni a la mente ni a la salud. Únicamente empieza a generar esta relación de conducta emocional, de insatisfacción emocional con la conducta de la alimentación. Esto evidentemente va más reforzado al consumo de alimentos con alto contenido de azúcar por este proceso que les acabo de explicar a nivel cerebral. Cuando yo me como un chocolate, por ejemplo el cacao, pues tiene alto contenido de estos estimuladores de serotonina. Entonces en automático pues voy a tener esta compensación, esta conducta compensatoria. El problema es que el efecto nos dura aproximadamente 20 minutos, lo que provoca que empecemos a tener un constante efecto de necesito más, necesito más, necesito más, y entonces vemos el abuso de pues golosinas, alimentos con alto contenido de azúcar, de grasa, en periodos mucho más cortos
para estar sintiendo de mayor forma y más constante, pues estos efectos de felicidad, ¿no? Entonces, esto implica pues que la persona necesitará comer más veces, en mayor cantidad y con mayor frecuencia, este tipo de alimentos para conseguir pues este efecto placebo y llegar a la calma. Entonces, este proceso de hambre emocional no se va a producir en el estómago, sino en la cabeza. Y no sé si a ustedes les ha pasado que pronto pueden estar incluso sin hacer nada y la propia, vamos a decir, el propio aburrimiento las lleva a decir, ay, como que se me antojó una galletita, o como que se me antojó ir por la botanita, ¿no? Porque va a esta parte de no tengo ni qué hacer y no es un hambre fisiológica, sino es esta parte de hambre emocional. Entonces, parte de lo que vamos a ver en este taller es empezar a diferenciar cuándo es hambre real, cuándo es hambre emocional y qué situaciones pueden detonar este tipo de circunstancias para que nosotros podamos realmente empezar a revolucionar o resignificar la relación del alimento con la emoción y mi relación con la comida, para cambiar pues estos hábitos a futuro. ¿Sí? En esta situación vamos a trabajar incluso, no sé si ustedes han escuchado personas que dicen, yo de oler la comida engordo, y de verdad engordan. O sea, yo las puedo pesar 2 minutos antes y después y suben gramos. O sea, de verdad las personas suben. Porque hay cuestiones, como nos dice Winnicott, donde incluso esta parte del hambre emocional puede verse alterada con situaciones auditivas, con situaciones olfativas o incluso con el contacto físico. Podemos encontrar y llegar a rascar que es que yo me acuerdo que cuando yo era niño y entonces tuvimos mucha carencia y cuando íbamos a ver a la abuela nos daban solamente chicharrón en salsa verde como los pobres y entonces ahora soy un adulto que no puedo ver ni en pintura el chicharrón en salsa verde, ¿no? O sea, el contacto emocional, el contacto físico, las cuestiones auditivas, todo aquello que me causa un recordatorio también puede ser un reforzador positivo o negativo. Dentro de estos reforzadores, pues vamos a ver lo que es la conducta alimentaria. Yo les decía ahorita, si para calmar la emoción o la ansiedad a nosotros nos enseñaron a comer, o viene la recompensa, ¿no? Si te callas y te portas bien, te compro un helado. Si te sales de tu berrinche, entonces te voy a comprar tu chocolate. Estamos asociando esta comida, sobre todo la comida vacía, con altas calorías, con alto contenido de azúcar y grasa, pues a esta forma gratificante. ¿Cuántos de nosotros crecemos con esta educación o incluso lo estamos replicando? Cuando somos niños o nos sentimos aburridos y observamos que el niño o nosotros mismos recordamos que íbamos al refri a ver qué había y entonces yo agarraba el Danonino o agarraba el Yakult, alimentos con alto contenido de azúcar. Tenemos adultos que en la misma situación donde estoy hasta aburrido, lo mejor que sé hacer es ir y buscar algo de comer. Si para consolarse también buscamos esta conducta compensatoria, esta conducta reconfortante, pues yo se los platiqué ahorita, ¿no? Viene desde las etapas tempranas. Ay, ya el bebé está llorando, déjame le meto la mamila, ¿no? Para que me deje seguir platicando, me siga dejando darles el curso ahorita. Desde ahí viene esta parte, ¿no? De relación, emoción, comida. Si se premia, ¿cuántos de nosotros, no? Por ahí creo que en una de las primeras pláticas que tuvimos, no recuerdo si fue en este club, no, ya me acordé, fue en una de las charlas que di con Yadi en sus lives, donde por ahí tenemos un compañero que él decía, yo me acuerdo que cuando era niño, mi papá, yo llegaba a él como a las 6, 7 de la tarde a casa y me decía, ¿cómo te portaste? Bien, perfecto, vente, vamos a la tienda por tus papitas, ¿no? Y me compraba mis papitas. Y decía, ahora que soy adulto, cuando yo regreso de trabajar y fue un buen día, o yo siento que todo salió bien, mi recompensa es ir a la tienda y comprarme mis papitas, ¿no? Y entonces a él le caía el 20 esta parte porque pues a él le enseñaron que cuando las cosas salían bien, entonces había un premio, había una recompensa alimentaria. Y él seguía replicando su recompensa con sus papitas. Entonces, cuando se premia al niño, pues nosotros vamos a ser adultos, que si hago las cosas bien, y vámonos a lo primero que acaba de pasar.
15 de septiembre, ¿no? Fuera que festejemos el grito y todo lo demás, hay una convivencia, ¿no? Hay premios, es que voy a ver a mi abuelita o me siento contento por la propia convivencia. ¿Qué es lo que hacemos? Comer. La comida nos une, la comida nos hace a veces sentirnos contentos, la comida nos refleja emoción positiva. Entonces, tenemos adultos y conductas constantes donde el premiarme, o incluso cuántas de ustedes han dicho, híjole, me ascendieron o me salió, o me porté súper bien en la semana en el gym y todo, me merezco mi pastel de fin de semana, me lo merezco. Y es mi forma de premiarme. Entonces, no nos sorprenda que tengamos adultos con problemas de sobrepeso, obesidad, con conductas compensatorias compulsivas, con trastornos emocionales que van a estar reforzando este tipo de alimentación y generando adicciones con cierto tipo de alimentos a la larga. Este tipo de hambre emocional, pues sin duda alguna, se está relacionando pues con enfermedades no nada más crónico-degenerativas, sino imaginen ya una persona con mucho tiempo, sobrepeso de obesidad, pues vemos problemas a nivel huesos, posturales, por eso les pongo ahí la parte ortopédica. No por estar con problemas de peso significa que están nutridos. Podemos ver adultos desnutridos con bajo peso por esta parte obsesiva compulsiva de la delgadez o el polo opuesto, ¿no? De el sobrepeso y la obesidad, la apnea del sueño desde etapas tempranas. Vemos niños o adolescentes con sobrepeso que roncan y pues se agudiza en etapa adulta. ¿Cuántas mujeres, hombres, no? Pues roncamos o roncan, que eso también se relaciona con el síndrome de Pickwick, que es esta parte donde no nada más roncan, sino de pronto vemos como que se asfixian, ¿no? Están ronqui y de pronto dejan de respirar y como si jalaran un montón de aire y vuelven a roncar. Eso es la apnea del sueño y tiene mucho que ver con el sobrepeso y la obesidad. Por eso les pongo ahí problemas respiratorios, problemas a nivel metabólico, generalmente relacionados con las grasas, hiperlipemias, colesterol, triglicéridos, por supuesto cuestiones hormonales. Si yo tengo más tejido adiposo, puedo entonces alterar mi cuestión hormonal, tener menos testosterona, a lo mejor empezar a desarrollar síndrome de ovario poliquístico, un montón de enfermedades como las que platicamos el día que vimos la charla de biodescodificación de las patologías. Entonces, vean cómo el hambre emocional pues puede ocasionar problemas a nivel nutricional que evidentemente repercutan en este tipo de enfermedades a largo plazo. Y si nosotros hiciéramos así como una biopsia no interna de esta celulita, de qué tan nutrida está la persona, en general, lo que la mayoría de la población que no tiene una dieta cuidada, balanceada y pues en realidad lo más apegada a sus necesidades individuales, observamos deficiencias de hierro, por eso es que hay mucha presencia de anemia, deficiencia de calcio, que a la larga pues ahí viene la osteoporosis, la osteopenia principalmente en la población femenina, deficiencia de zinc y de vitaminas, que generalmente las vamos a relacionar con infecciones recurrentes. Pueden ser virales, pueden ser a nivel vaginal, pero tiene mucho que ver con infecciones del sistema inmunológico y trastornos relacionados con la conducta alimentaria. Podemos observar obesos comedores compulsivos, a lo mejor incluso esta parte de la restricción de alimentos. ¿Cuántas de ustedes no tienen contacto? Ustedes mismas son de esas personas que dicen, pero ya el lunes me pongo a dieta. Y empiezan lunes y martes y miércoles y se súper restringen, pero llega jueves y viernes y se nos empieza a olvidar un poquito el compromiso. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces, estas formas de comer en exceso según la relación con las emociones puede resultar en un síndrome que nosotros conocemos como sobrealimentación, que entonces es comer en exceso, comer sin conciencia, adquirir hábitos de alimentación familiar, donde pues esta parte, pongamos un ejemplo, el fin de semana como es convivencia familiar, todos comemos frente a la tele y generalmente es pizza, refrescos y chuchería, ¿no? Podemos caer en el comer emocional, donde comer en respuesta a estados de excitación, yo les dije ahorita, pues es la fiesta, es la convivencia, entonces ahí hay un proceso de excitación y hay una relación con la alimentación. O voy con el novio, o voy con las amigas, entonces tiene que ver con este proceso
de emoción como tal. El miedo puede ser también, no nada más emociones positivas. Podemos estar hablando, por ejemplo, tengo miedo, me siento con ansiedad, y así como recurrimos, por ejemplo, a vicios, ¿no? Tabaquismo, hay personas que recurren a consumir chocolate, 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 o a lo mejor frituras, ¿no? Confitería, dependiendo el tipo de emoción negativa que estemos desarrollando. Puede que resulte en la alimentación externa, donde hablamos de esta respuesta a las señales externas, como la vista, el olor de la comida, ver otras personas comer, o todo lo que está relacionado con la impulsividad. ¿No les ha pasado que, por ejemplo, ya acaban ustedes de comer, llegan a casa de la tía y empiezan a ver que están comiendo? Ah, ándale, hija, cómete un taquito, y aunque no tengas hambre, pues te lo comes, ¿no? Porque como que se te empieza a antojar, pues porque entonces estás viendo otras personas comer, o incluso si tú estás en tu régimen, ¿no? Tratando de portarte súper bien y de pronto tú estás con tu apio y los demás están viendo la película con sus palomitas o con sus doritos, pues inevitable, ¿no? Que esta alimentación externa te estimule o te sobreestimule para el consumo de las mismas chucherías. Puede ser a partir de la restricción del comer, comportamientos de este control, como yo les decía. El lunes empiezo la dieta y me super restrinjo y entonces ya no consumo alimento, o empiezo a hacer ayuno intermitente porque me dijeron que eso es súper bueno para bajar la grasa, y mi ayuno intermitente dura 3 días y después se me olvida el ayuno intermitente y entonces me empiezo a saltar comidas, o incluso por estrés, ¿no? Porque no tengo pues un plan, un compromiso, y entonces me paro tarde, ay, no me da hambre, solo me tomo un café, empiezo con ayunos. Entonces, todo esto con el objetivo de tratar de evitar subir de peso, ¿no? Entonces, vean cómo todas estas formas de comer en exceso pues se van a ir relacionando con la alimentación. Podemos ver también que nos suceda trastorno por atracón, el descontrol total. Me fui al cine y me valió roña todo lo que estaba yo haciendo, y entonces no nada más fueron las palomitas, fueron los nachos, fue el ice, de pronto compraron gomitas y tenía yo 2 horas de haber salido del McDonald's y traía una hamburguesa y unas papas encima, ¿no? El trastorno por atraco. Y la adicción a ciertos alimentos, la búsqueda de la recompensa a través de alimentos placenteros, ¿no? Desarrollando una necesidad de alimentación repetitiva, esta parte que yo les decía ahorita, no, pues me lo merezco, me porté súper bien, y entonces, o por ejemplo, hay personas, no tuve por ahí un paciente que me decía que era inevitable, era así ya como parte de su bitácora de fin de semana, podía cumplir al 100% su alimentación de lunes a viernes, pero el fin de semana sí o sí íbamos al cine, o sea, tenía que ir al cine, y sí o sí era su ice con una anforita de vodka, ¿no? Entonces, ya eran alimentos compensatorios que él decía, es que si no lo hago, me decía, no duermo, no puedo llegar y conciliar el sueño. Entonces, ya buscaba él esta adicción a la parte del alcohol para lograr conciliar el sueño en fin de semana, ¿no? Entonces, vean las conductas compensatorias que nosotros vamos buscando. Entonces, fíjense bien, yo les hablé en la sesión pasada desde la biodescodificación, vimos el proyecto sentido de la obesidad, pero mucho también de esto nos puede estar hablando de traumas a nivel infantil, de etapas tempranas, donde a lo mejor hubo problemas de abuso sexual, abuso físico. Ahorita Yadira nos ponía un ejemplo, ¿no? El estudio que ella tuvo a decir, bueno, la mayoría de los que recurrían a modificar su cuerpo y entonces ahora verse súper buenones en la etapa adulta, fueron niños que tuvieron abuso psicológico, probablemente hasta abuso físico, ¿no? Golpes en la primaria por los niños. Hablamos de personas que se sientan abandonadas, ¿no? Hasta dónde mi herida de abandono. Por eso todo este taller empezó por ahí, las heridas que revisaron con Yadira, tiene mucho que ver con la alimentación y mi relación con la gratificación y con mi conducta compensatoria. Humillación, desprecio, carencia de la ingesta, ¿no? Falta de lactancia, destete prematuro. Se ha visto que todo esto es lo que puede en etapas adultas estar reforzando una conducta compensatoria hacia la obesidad. Las emociones versus alimentos dulces, donde ubicamos generalmente bizcochería, a lo mejor helado, chocolates, golosinas. Generalmente las personas que sienten este tipo de antojo
se ha visto que se encuentran viviendo dentro de una rutina de fatiga. Incluso mencionaba yo la ocasión anterior, desde la descodificación, la diabetes, nos hablaba de esta carencia de afecto, ¿no? De necesito dulzor en mi vida, necesito apapacho, necesito pues sentirme querido, necesito sentirme dulce, entonces sostengo el consumo de este tipo de alimentos porque pues no tengo esta sensación de excitación, de alegría, de satisfacción que va a lograr hacer el alimento con alto contenido de azúcar y grasa, por lo que les expliqué en la parte cerebral. Aquellos aficionados a la comida salada generalmente son personas que rechazan lo dulce, que puede ser que vivamos desde la otra postura. Tuve tanto, a lo mejor mi mamá me empalagaba, mi papá me sobreprotegía, o la situación donde me estoy desarrollando actualmente me rebasa en esta parte que rechazo lo dulce. Y entonces tienen muchísimo más adicción a la parte salada, donde estamos hablando de desarrollo a lo mejor de cuadros de angustia y ansiedad. Y si nosotros fuéramos a esta parte fisiológica y observábamos dentro de la celulita, existe algo que se llama, químicamente nosotros lo conocemos como bomba sodio-potasio. Adentro de nuestra célula, hagan de cuenta que está ahí un cadenero en ciertas partes de la membrana diciéndole a la sal, al sodio, tú vas a pasar, pero si tú pasas, tengo que sacar a dos del antro, que es el potasio. Y entonces se encuentra ahí regulando esta parte de sodio, potasio. Se imaginen esta parte, si siento mucha angustia, mucha ansiedad dentro de mi organismo, ¿qué es lo que puede estar pasando con este proceso regulatorio que tiene que ver directamente con los procesos de retención de agua? Entonces, son personas, o generalmente nos vamos a ver, o ustedes pueden observar, cuándo es que ustedes tienen mayor predisposición a este tipo de alimentos y observen si la conducta tiene mucho que ver con esta parte de siento ansiedad, siento angustia, y peor si se me conjunta la angustia con el abandono y con la parte de necesito afecto, porque entonces brinco de empujarme las papas con chile y después necesito algo dulcecito. Y entonces voy por las galletitas con chocolate o con el chocolate porque mis emociones están completamente conjuntadas y no he logrado separar, por eso hablábamos de esta parte relación comida. Y fíjense bien cómo la mayor parte de los alimentos relacionados con el picante tiene más que ver con esta parte de la tristeza, ¿no? De la aceptación de esta emoción que también revisaron con Yadira, donde necesito mayor intensidad, donde necesito acción en mi vida, donde no reconozco a lo mejor o no me permito sentir este tipo de emoción y entonces lo puedo conjuntar con situaciones saladas donde tengo angustia, ansiedad, le pongo salsa porque además necesito tragar o digerir esta parte de la tristeza y si además en el momento que consumo esto lo termino compensando con los alimentos dulces, con la bizcochería, pues todo esto tiene que ver directamente con mi relación cuerpo, alimento, emoción. ¿Se dan cuenta cómo a qué nivel llegamos con esta parte? ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Hablando principalmente de la obesidad desde etapas infantiles hasta etapas adultas. Pues a corto plazo, sea desde un niño hasta un adulto, vamos a ver alteraciones psicológicas, principalmente baja autoestima. Y lo podemos ver desde nosotras, ¿no? A lo mejor si yo realmente estoy ya pasando por 3, 5 kilos, ni hablemos de 10, de 20, por supuesto que tengo inseguridad, por supuesto que tengo baja autoestima, hay un rechazo a mi cuerpo, a la aceptación de mi imagen corporal. Probablemente si hablamos de esta parte física, pues hay una dificultad para realizar deporte. Entonces, sí, por más que yo quiero hacer el cambio, pues me cuesta muchísimo trabajo. Físicamente no estoy preparada. Pero esto me va a llevar a mediano plazo a desarrollar cierto tipo de enfermedades crónico-degenerativas, como las que ya sabemos, diabetes, hipertensión, colesterol, triglicéridos, todo lo que tiene que ver con problemas cardiovasculares, cáncer. Voy a continuar con baja autoestima, complejos, me voy a empezar a dificultar en las relaciones adultas, ¿no? Ya hablando a lo mejor en etapas juveniles, en etapas adultas, inseguridad e incluso se incrementa el riesgo a sufrir trastornos de la conducta alimentaria como la anorexia y la bulimia. Y quiero que piensen que no es como, ay, no, yo no soy anoréxica, ¿no? Yo nunca me he utilizado a lo mejor el cepillo de dientes para provocarme el vómito.
Pero si yo estoy cayendo en conductas compensatorias, como restringir alimentos, es que eso tiene mucho azúcar, eso tiene muchas calorías, aberración a cierto tipo de alimentos, ya estoy desarrollando conductas que están poniéndome en riesgo de llegar realmente a desarrollar este tipo de enfermedades. Y a largo plazo, pues ya enfermedades más importantes como el cáncer y pues lo mismo, repercusiones a nivel psicológico, social e incluso laboral. ¿Cuántas personas no pues padecen diabetes, problemas cardiovasculares que se pueden infartar ahí en el trabajo, ya no les permite desarrollar bien sus actividades rutinarias o incluso faltan mucho porque amanecieron mal, porque a lo mejor esté perdiendo la visión por la parte de la glucosa? Entonces, es bien importante que nosotros empecemos a hacer conciencia que ni la delgadez ni la gordura son sinónimos de aceptación o de salud como tal. También podemos ver ahorita que platicábamos pues con Almita, o sea, cuántos culturistas realmente que vemos pues muy buenos por fuera, realmente pueden estar mentalmente sanos y físicamente sanos. Incluso por ahí, con ellos, a mí me gusta trabajar mucho lo que es la esfera de la salud, que nos marca la OMS, donde nos habla de 3 rubros: la parte de la alimentación, la parte del cuerpo y la parte de la psicología. En muchas ocasiones, por ejemplo, el culturista, me voy al otro lado, a pesar de verse ya muy bien físicamente, pueden desarrollar trastornos de la imagen corporal y ellos no verse así de bien como nosotros logramos percibirlos, y entonces quiero más, quiero más, quiero más y cargo más, y entonces a lo mejor cuando llegan al uso de sustancias pues ya dopantes o anabólicas, y entonces es un ciclo, ¿no? Y obtuve unos resultados padrísimos con el primer ciclo y ahora quiero más, ¿no? Y entonces se vuelve un proceso adictivo. Si nos vamos igual al proceso, vamos hacia el otro polo, el obeso comedor compulsivo, las personas con sobrepeso y obesidad, tampoco se observan como realmente están. También tenemos trastorno de la imagen corporal. Entonces, hay ocasiones que pasa que cuando, no sé, me tomaron una foto y me ven la foto y digo, ¡ah! ¿Esta soy yo? ¿De verdad así de gordita estoy? Porque yo no me veía así. Y es entonces cuando nos empieza a caer el 20 de el trastorno que tengo con el tamaño de mi imagen corporal, ¿no? Dentro de estas recomendaciones generales que nosotros vamos a pues, aprender también a estructurar en el taller, pues va a ser poder elaborar mi propio menú, mis propias dietas, conocer varias estrategias para no depender eternamente de un nutricionista, sino a lo largo de la vida yo solo poder responsabilizarme de la alimentación como tal que tengo, ahora sí que de mi propio cuerpo, ¿no? De mi propia salud. Esto lo vamos a hacer en función, pues, lo más básico hasta dietas mucho más complejas, que es a partir del plato del bien comer, como ustedes lo observan ahí en la pantalla, donde vamos a aprender a integrar, pues, suficientes cereales, suficientes frutas, suficientes verduras, proteína, que realmente se van a llevar ahorita ustedes de tarea para que las que pues, entremos o integremos dentro de este grupo, ¿no? Dentro de este taller, pues ya van a tener avanzado este primer ejercicio, que es hacer un recordatorio de todo lo que consumo durante el día, un día completo. Se van a llevar su bitácora y van a empezar a notar qué desayuné, qué a lo mejor si hice alguna colación, si hice alguna comida, todo lo que consumí, para que ustedes realmente empiecen a ver visualmente qué tan equilibrada está mi alimentación en función a una dieta correcta. ¿Qué me dice la dieta correcta? Pues que en cada tiempo de comida fuerte, hablando de desayuno, comida y cena, yo tengo que integrar una verdura, tengo que integrar una fruta, una porción de proteína de origen animal, pero también una porción de proteína de origen vegetal, que son las leguminosas, y una porción de cereales. Esta tarea quiero que la hagan para a lo mejor el día de mañana, para que ustedes empiecen realmente a ver qué tengo de más, qué grupo no estoy incluyendo. Generalmente las leguminosas las dejan por fuera. De vez en cuando consumen frijolitos cuando se lleva con el guisadito, ¿no? Para que podamos empezar a hacer este cambio desde conciencia y raíz con lo que yo estoy dándome cuenta que sí consumo o no consumo.
Dentro de las otras recomendaciones generales, hay que tratar de evitar desórdenes en los ritmos de comida. Vamos a tratar de empezar a tener mayor compromiso o esta parte de orden de, si yo soy de las que no desayuno, pues ahora me voy a hacer mi primera estrategia de a lo mejor no me voy a preparar los grandes huevos revueltos, pero por lo menos voy a tomar una taza de café con leche con a lo mejor, no sé, un pedacito de queso, empezar a modificar estos desórdenes en los ritmos horarios de comida. También por ahí podrían ustedes evitar alimentos de alta carga energética, es decir, estos alimentos basura o con alto contenido de grasa, de azúcares, que evidentemente al modificar, no es lo mismo que yo diga, es que en la mañana indudablemente yo soy panera, ¿no? ¿Cuántas de ustedes dicen, yo no puedo dejar el pan? No es lo mismo comerme una concha todos los días que elegir ahora un bolillo con mermelada de dieta para quitarme la misma sensación de necesidad de mi pan en la mañana, pero ya hablábamos ahorita de la elección y preparación de mi alimento. Ya las calorías se van a modificar, ¿no? Tener en cuenta el tamaño de las porciones. Y esto mucho más cuando pues, nos topamos en fin de semana. No es lo mismo comerme una donita de este tamaño a la dona de chocolate, que además cuando me la dan en el papelito este de estraza, pues queda todo lleno de grasa, ¿no? Que ya estoy lloviendo, que no sé qué me estoy comiendo. O el fin de semana, cuando es atractivo, que nos dicen, por 3 pesos más gusta añadir el combo extra grande cuando vamos al cine. Y decimos, pues claro, atractivo, muy bien, por 3 pesos más me llevo la versión jumbo, ¿no? Tener mucho en cuenta el tamaño de las raciones. Controlar el comer hedonista, que fue lo que estuvimos ahorita mencionando en cuestión de la emoción y la ingesta. Que no exista hambre emocional. Evitar la utilización de la comida para calmar la ansiedad. Si ustedes empiezan a detectar en estas semanitas como que sí, yo ya me di cuenta que empiezo a estar ansiosa o algo me sucede emocionalmente y empiezo a buscar la recompensa alimentaria, hacer foco rojo y entonces si voy a buscar la recompensa alimentaria me voy a empujar una zanahoria o un pepino y entonces modificamos el alimento, de aquí a que transformamos o asimilamos el cambio de la conducta compensatoria. No utilizar la comida como recompensa o premio, incluso eso desde ustedes, antes de esto compartirlo con los hijos, con el marido, ¿no? Conmigo misma. No porque me haya comprometido con mi ejercicio, con mi dieta o algo salió bien en el día, yo busque la recompensa desde el alimento. Eso también les puede ayudar muchísimo. Controlar las comidas que hacen fuera de casa es lo más importante, evitando pues comidas con alto contenido de calorías. Si el fin de semana yo soy de las que pues no estoy en casa, es cuando me voy a convivir, es cuando como fuera, pues no es lo mismo elegir a lo mejor unas enchiladas de mole con alto contenido de grasa, que a lo mejor sí, pues me voy a ir a comer mis enchiladas Samos, ¿no? Mis enchiladas verdes. Puede ser que en vez de irme a comer la hamburguesa con papas, pueda pedir mi hamburguesa, pero ahora voy a sustituir las papas por una ensalada, ¿no? O pues a lo mejor por un camote, ahí de los del carrito que van como al vapor. Entonces empezamos a modificar el tipo de alimento. Favorecer el consumo de agua en lugar de jugos, bebidas frutales o bebidas con alto contenido de azúcar, que es donde generalmente pues tenemos mayor fuga y consumo de calorías vacías. Es bien sencillo que actualmente optemos por las bebidas light, que ya tienen sustituto de azúcar y que sabemos que no tienen ninguna repercusión en nuestro organismo. Y lo más importante dentro de los apegos, evitar las dietas monótonas, que esto es lo que vamos a aprender mucho en el taller. Hay un montón de estrategias, de tipos de dietas, de intercambios que puedo hacer para evitar que sea aburrido, que sea más de lo mismo y que al final termine abandonando pues mi compromiso en algún momento, el tratamiento, porque cuando lo vemos como tratamiento en lo que llego a mi peso correcto y posteriormente pues vamos a decir, olvidando pues el compromiso que tengo conmigo misma en mi ingesta diaria. Y no se olviden que como mujeres la ingesta diaria de lácteos para evitar la descalcificación, pues es súper importante, ¿no?
porque eso es lo que más factura nos va a pasar en etapas ya adultas, adultas mayor, donde pues la descalcificación a lo largo de nuestra vida, desde que somos mamás, lactamos, hasta que llegamos a la etapa de la vejez, es uno de los rubros más importantes. Y en ocasiones he escuchado a la mayoría de las mujeres adultas, vamos a decir ya en etapa no juvenil, pero en la adultez, que es que me cae súper mal la leche y entonces ya no la consumo. Entonces hay que buscar los sustitutos de los lácteos si es que me cae mal, o tener una fuente importante de ingesta de calcio por medio de los vegetales y pues de alimentos como el pescado, y favorecer pues todas estas conductas que acabamos de revisar pues con la práctica de la actividad deportiva. Yo sé que suena como muy choteada esta parte, pero es muy real. Desde casa, con que yo me mueva 10 15 minutos, si no me muevo nada, pues empieza a ser un buen inicio. Parte de lo que también pues vamos a ver en el taller es cómo puedo elaborar mi propia rutina, cómo puedo yo empezarme a integrar en este rubro sin necesidad de pararme en un gimnasio, necesitar de un entrenador como tal. Y me gustaría cerrar pues la charla del día de hoy con esta frase que dice: somos lo que comemos y en función de lo que comemos, hoy seremos en el futuro. Entonces, así como al inicio les dije, alimento es nuestro futuro, pues ahí estamos muy a tiempo aún de hacer cambios y conciencia desde esta parte de modificación del problema raíz.